Entonces, vamos acá y vamos a ver la otra forma, que sería contar estado civil, ¿sí? Pero siempre la condición va a ser que estado civil sea C, que sea casado. ¿Está bien? No interesa si cuento, en realidad va a interesar si el atributo estado civil tiene nulos. ¿De acuerdo? Entonces voy a obtener el mismo valor, pero puedo hacerlo de las dos formas. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos empleados son casados y trabajan en la sección 2? ¿Sí? O sea, es parecida a esta consulta. ¿Y cuántos empleados son casados y trabajan en la sección 2? Puedo usar esto, así tal cual como está. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué más? Tenemos que agregar una condición más. Tengo que poner un AND, ¿sí? Porque, o sea, acá tenemos los empleados que cumplen con la condición de ser casado y tenemos que agregar los empleados que tienen que cumplir con la condición de que la sección, ¿sí?, es 2. Trabajan en la sección 2. Todos los casados que están en la sección 2. Lo voy cerrando yo. Bueno, vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta. Listar la cantidad de empleados por código postal. Acá la pregunta es diferente, porque nos pide listar, ¿sí?, la cantidad de empleados por código postal, ¿sí? Entonces, cantidad, listo. Ya me indica que tengo que usar un count, ¿sí?, que es contar la cantidad, ¿sí? Eh, por otro lado, que que estén agrupados por código postal, que es lo que tengo que hacer. Tengo que decirle, yo tengo que conocer el código postal y en base al código postal contar la cantidad de empleados que tienen el mismo código postal.
Entonces, esto lo vamos a sacamos uno porque vamos a eliminar. Y para no perderlo, lo voy a copiar. Voy a examinar. Y esto, ¿de acuerdo? Tenemos la columna código postal y tenemos que contar. Para el 5500 ya sabemos que acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, a ver, 4. 1, 2, 3 y 4 del 5500. Y lo mismo va a pasar con el 5517. Tenemos 2, nos tiene que dar, para el 5500 nos tiene que dar 4, el 5517 nos tiene que dar 2 y así sucesivamente. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos que construir. O sea, por un lado tenemos que construir un count, un select count, ¿y qué más? Perfecto. O sea, tenemos que agregar un group by, ¿de acuerdo? Entonces, me voy al SQL. Entonces, vamos acá al count, ¿sí? Y tengo que agregar el código postal. Era código postal, CP, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la columna código postal, la función count, ¿sí? De la tabla empleados. ¿Tengo que usar un where? No, porque no me pide ninguna otra, eh, ninguna condición. ¿Mm? Como no tiene que cumplir ninguna condición en particular, ¿sí? Tengo que, no va where. Sí, vamos a usar la cláusula group by. ¿Mm? ¿Y qué es lo que dije al principio? Cuando nosotros tenemos una función de grupo acompañado de un atributo simple, de uno o más atributos simples, no importa cuántos sean, pero que se cumple una condición semejante a esta, tengo que usar, ¿sí?, group by por el atributo simple. ¿Mm? ¿Para qué? Para que agrupe por ese atributo. Caso contrario, vamos a ver qué nos da. Fíjense, si yo hago esto directamente, así como está, y lo ejecutamos, fíjense qué pasó. Me dice que para el código 5500, ¿sí?, tiene 14. Y eso es mentira. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque agarró por orden, porque tampoco el código 5500 es el primero que aparece en la tabla, ¿sí? Aparece en 5515. Pero cuando nosotros usamos una función group by, hace un ordenamiento. Por lo tanto, eso que escribió recién estaba mal. Bueno, vamos otra vez con el select. Vamos por el código postal. Vamos con nuestro count. Le dijimos que iba a ser asterisco. Con la tabla empleados. Y acá venimos con nuestro group by, agrupado por código postal. Listo. Y fíjense que ahora el resultado va a ser diferente. ¿Mm? Me muestra los 4 que tenemos en el código postal 5500. En el 5501 tenemos 2, en 5515 tenemos otros 4, en el 5517 tenemos 2, y así sucesivamente va contando por cada código postal diferente. Esto funciona como si fuera un código
un corte de control. O sea, hace un ciclo, hace la sumatoria, termina de contar para el código, para el primer código, pone el total, ¿sí? Cierra y comienza a contar para el segundo código, pone el total, cierra y así sucesivamente con todos los que tenga. ¿Está bien? Entonces, por eso, sí o sí, cuando utilizo un atributo simple acompañado de una función de grupo cualquiera, tengo que agruparlo por el atributo simple o conjunto de atributos que nosotros hayamos mencionado acá en el select. Caso contrario, el resultado es totalmente erróneo. El 6. Obtener la cantidad de empleados solteros y casados. Tener la cantidad total de empleados solteros y casados. Entonces, otro group by, perfecto. Pero ahora vamos a agrupar por qué cosa. Por estado civil. ¿Mm? Select estado civil, contamos, y acá vamos a agrupar por estado civil. No confundirse, de acuerdo con ese y. De acuerdo, acá no va un where, cuando se cumpla tal condición. ¿Por qué? Porque cuando lo agrupemos por estado civil, ya directamente me lo va a mostrar. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos casados 10, solteros 4. ¿Cuándo se va a producir un error? ¿O cuándo va a producir un ruido o un valor extraño? Cuando en lugar de tener dos condiciones, ¿sí? Que tenemos solamente acá, tenemos dos estados civiles, estado civil casado o estado civil soltero, listo. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, resolvemos esto, no tenemos problema en la respuesta. Si el estado civil tiene más de un estado, ¿sí? Si tiene más de un estado, por ejemplo, divorciado, qué sé yo, alguna otra cosa que diga indefinido, cosas así, o nulos, por ejemplo, que acepte valores nulos, cuando ustedes hagan el group by y el count, se los va a contar. Entonces ahí sí van a tener que usar en el where que la condición sea soltero o casado, a pesar de que aquí, ¿sí? Está la conjunción y, todos los solteros y los casados. Pero ustedes no pueden resolver un where que diga estado civil soltero y estado civil casado, ¿sí? Eso es una anomalía lógica, no se puede resolver. ¿Cómo lo van a resolver? Para que los dos se cumplan, que los dos sean verdaderos, un OR. Bueno, con OR, estado civil soltero, OR, estado civil casado, listo. Y los demás, ¿sí? Que no cumplen con esa condición, simplemente quedan afuera. ¿Se entiende? Vamos al 7. Listar los apellidos y nombres de los empleados que están comprendidos entre los legajos 200 y 501. Perfecto. De los que hay.
hablamos al principio de la clase que dijimos que vamos a listar los apellidos. Esto ya no lo necesitamos. Vamos a escribir apellido, coma, nombre, nada más, de los empleados que están comprendidos fíjense, que están comprendidos entre los legajos 200 y 501. Si están comprendidos entre los legajos 200 y 501, significa que el 200 y el 501 están incluidos. Por lo tanto, ¿qué vamos a usar? Este tampoco lo vamos a usar. Vamos a usar un where legajo between entre 200 y 501. Y acá un AND. ¿Estamos? Entonces, leo y comprendo muy bien qué es lo que me está pidiendo en la consigna para poder construir esta lógica, más allá de los datos que me pide. Pero esta es la lógica importante. ¿Qué pasó? Bueno, me pasa que me olvidé de comentar la sentencia anterior, entonces ejecuta una sola. Bueno, listo. Estos son los empleados que cumplen con la condición. Si tengo dudas, les pongo el legajo acá para sacarme la duda si esto lo está ejecutando correctamente. ¿Mm? Listo, entre 200 y el 501. Octava pregunta. ¿Cuál es el salario más alto que se paga? Me pregunta cuál es el salario más alto que se paga, ¿qué tengo que hacer? No me pide ninguna condición, por lo tanto simplemente escribimos un select del máximo para obtener el máximo salario de la tabla empleada. Y listo.
Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el salario mínimo que se paga por sección? Perfecto. ¿Qué tenemos que escribir entonces? Tenemos que evaluar la columna salario, buscar el mínimo, pero a su vez agruparlo por sección, ¿sí? O sea, clasificarlo por sección. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Ahí le respondieron por el chat, profe. Sí, pero falta algo más. Arnold, select min, perfecto. Y tenemos que agregar el group by por sección, exactamente. Entonces vamos con nuestro select de sección, con el pie de la sección, con el min, sobre la columna salario, agrupados por sección. Y listo. Un detalle, ¿sí? Como acá hay secciones que son nulas, ¿sí? Tienen ese valor null, también los va a calcular. Entonces, si no queremos que aparezca el null, o sea, las columnas que contienen el null, ¿qué deberíamos hacer? Para que no nos aparezca la sección null con su mínimo. Bueno, Exactamente. Deberemos agregar una condición where cuando qué cosa. La sección, ahora sí, is, ¿de acuerdo? Acá no tengo que usar un igual, ¿sí? Si pongo igual, me va a dar cualquier cosa. Pero tengo que decirlo o compararlo de esta forma. Is, le vamos a decir que no sea nulo, en mayúscula, ¿de acuerdo? El null en mayúscula. Entonces, tengo que decirle cuando sección no sea nula. Recordar esto. Cuando evalúo si una columna es null, tengo que poner, si es nula, ¿sí? Voy a poner is null. Cuando sección sea nula. Si corro esto, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar solamente una sola fila, que es la columna, ¿sí? La que tiene el null. Pero si le decimos que no sea nula, is not null, me va a mostrar el resto de las filas que cumplen con la condición, ¿de acuerdo? Y elimine el null, que es un valor erróneo en este caso. No es un valor erróneo, no lo vamos a considerar. ¿Se entiende esto?
Esto para que después no me pongan cuando la columna es igual a null. Bueno, la 10. Listar los códigos postales, salarios, legajos, apellidos y nombre de los empleados cuyo código postal es 5515. Qué molesta que esta cosa. 5515 y 5500 y 5517. Bueno, estos no son y. Fíjense que están separados por coma y se comportarían como OR. ¿De acuerdo? Empleado cuyo código postal es 5515, 5500 y 5517. Por lo tanto, vamos por acá. Lo vamos a ir achicando. Vamos a copiar acá. Esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a ponerlo como tiene que estar. Que no va. Entonces tenemos el código postal, el salario, el legajo, apellido, y la columna de nombre. En la tabla de empleados, cuando esto no va a ir. ¿Y ahora qué tenemos que usar acá? ¿Cuál es la condición? Cuyo código postal es. ¿Sí? Entonces, nuestro código postal, la condición, y acá ¿qué tenemos que agregar? ¿Cómo voy a armar la condición? Según lo que vimos al principio. Unís. Is, no. La lógica sería que cuando código postal sea igual a 5515, or código postal igual a 5500. Esto es lo que dice la lógica, cómo se debería armar en principio. ¿Sí? Y este era 5517. ¿Qué orden ahí? Bueno, de acuerdo. Esto funciona, pero, ¿está bien? Y listo. Cumple con la condición. Otra vez, aunque soy pobre, me dieron la versión barata. Bueno, pero esto está correcto, la lógica está correcto, pero lo que no está correcto es el armado de la sentencia porque tengo, o sea, el armado del filtro porque tengo una cláusula que me soluciona ese problema y me lo hace mucho más fácil. Entonces, tengo que poner cuando el código postal in, o sea, está en la lista de lo que nosotros le mencionamos acá. ¿Sí? Y me voy a venir acá para evitar la fatiga, copiar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el código postal está en la lista IN, del 5515, 5500 y 5517. Listo. No utilizo los OR. ¿Por qué? Porque los OR son conflictivos. ¿Mm? Acá porque es fácil, termina acá nada más. Pero si tuviéramos que usar un AND adicional, de acuerdo a una condición que necesite de un AND, y tengo que poner los OR entre paréntesis, y si son muchos, se complica. Entonces es mucho más fácil utilizar la cláusula IN.
¿Está bien? Y el resultado es exactamente el mismo, porque la cláusula IN es básicamente un OR exclusivo. Si esto lo quiero ordenado, porque a diferencia del group by, no lo ordenó, pero si yo lo quisiera ordenado, deberíamos usar un order by ordenado por el criterio que nosotros deseamos. En este caso va a ser por código postal. ¿Sí? Recordar que order by, por defecto, ordena en forma ascendente. Y listo, me lo dejó ordenadito en forma ascendente. Si lo quiero en forma descendente, entonces a continuación de los order by por el criterio que le elegí, tengo que usar el modificador descending. Entonces le vamos a decir que lo ordene por código postal, pero en forma descendente. Y obtenemos el resultado inverso. Vamos al 11. ¿Les quedó claro esto? Bueno, en el examen lo vamos a hacer. Listar los legajos y Sí, sí. apellidos. Vamos a listar. Listar los legajos, apellidos y salarios de los empleados que no tienen sección asignada. Buena pregunta. Que no tienen sección asignada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Sí, Gallo, se tiene que poner usted ahí. ¿Por qué? Porque en esta aplicación con el Zoom no me genera el listado en forma automática. Con el Meet, sí, porque lo tengo todo integrado en el Google, pero acá no. El otro detalle es que uso esto o para grabar Zoom o uso el Meet, pero no puedo grabar. Un detalle importante. Bueno, entonces, ¿qué no tiene asignado? Dijimos, no importa, tengo cambios por guardar. Vamos a ver la sección. ¿Sí? Tenemos la sección y en la sección tenemos los valores nulos. Por lo tanto, tenemos 4 registros o 4 empleados que no tienen sección asignada. Entonces vamos a ver qué es lo que me pedía. Listar. Vamos con el select. Legajos, apellido y salario. Otro detalle importante. Nosotros, el orden en que mencionamos en el select puede ser cualquiera, ¿eh? No necesariamente tiene que estar en el mismo orden que aparece en la tabla cuando los mencionamos en el select. Mencionamos los atributos en el select. Vamos con el from, empleados, y ahora que no tienen sección. Ahora vamos con sección,
Y acá estamos viendo que pasa otra cosa, que sección no lo mencionamos acá en el select. Entonces, ¿es válido ponerlo allí? Sí, es válido, porque mientras pertenezca a la tabla, no interesa si nosotros lo mencionamos en el select o no. ¿Mm? O sea, en ningún momento me pide que ponga la sección. Por lo tanto, aquí va a ser válido. Y acá se va a cumplir lo que hicimos recién con los null. Entonces, nuestra condición va a ser que sección sea null. Bueno, pero eso es de acuerdo. Y acá tenemos nuestras 4 líneas que cumplen con esta condición. Nos queda 1 minuto 28. Vamos con la 12, con la hinchada de boca. Y acá tenemos que listar códigos postales, salarios, legajos, apellidos de los empleados cuyo código postal es 5515, 5000, o sea, los mismos códigos de hace un ratito. Además, trabajan en la sección 3 y tienen un salario mayor o igual a 100.000. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 condiciones. Vamos, vamos con lo primero. Vamos con el select de lo que nos solicita. Otra vez, código postal, salario, legajo, apellido, mencionados en el orden que se me ocurrió. Código postal, salario, legajo,